un sorprendente reconocimiento por parte del equipo económico de Janet Jara. Eso es lo que ocurrió en los últimos días por parte de Fernando Carmona, el hijo de Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, y es el economista que está a cargo de las medidas económicas de Janet Jara para esta candidatura presidencial. Y en medio de todo esto, dio unas declaraciones que fueron bastante sorpresivas porque reconoció parte de las consecuencias negativas de lo que ellos proponen. En parte, mencionando cómo la baja de las horas laborales ha significado un empeoramiento en la situación del desempleo que va al alza y el más alto desde la pandemia, especialmente en las mujeres, como también trató de defender un poco cómo las alzas del sueldo mínimo, según él, no generan ningún efecto económico, aunque los datos muestran lo contrario. Sobre eso, ya que estamos hablando de salarios, la candidata ha planteado ayer, después del triunfo, que se mantiene la idea de llegar a un salario vital de 750.000 pesos y subiendo el salario mínimo hasta los 750.000 pesos. Claro, lo que nosotros sabemos... ¿Cuál es el camino para eso, Fernando? El camino para eso es establecer una escalera con peldaños muy pequeños que nos lleven a los 750.000, de manera de que el impacto sobre la economía sea más controlado. Necesitamos además mejorar o generar subsidios para las pymes para que puedan sostener el salario, pero en la medida que yo genero una demanda interna más grande, esa circulación del dinero, lo que mejora es el crecimiento económico. Pero ¿cómo lo conseguir eso cuando la productividad lleva estancada 10 años acá en Chile? O sea, cuando se suben los salarios por ley, digamos, con el salario mínimo, sin que haya cambios en la productividad, eso tiene desajustes macroeconómicos que se pueden traducir en inflación, por ejemplo. Porque, mira, en macroeconomía hay un concepto que es bastante clave, que es la oferta agregada. La mayor cantidad de los economistas en Chile funcionan con esta idea de que la oferta agregada está en su punto máximo. Lo que nos dice el Banco Central hace muchos años es que nosotros tenemos un PIB potencial que está por sobre el PIB real. Cuando uno tiene esta holgura, esta brecha de productividad, al subir los salarios lo que se produce es un aumento de la demanda, y el aumento de la demanda produce mejora en la productividad por la vía de las economías de escala. ¿Por qué? Porque esta capacidad productiva, esta holgura que tenemos, que nos dice el Banco Central que tenemos, la cubrimos en la medida que generamos más consumo, se tiene que generar más producción. Y eso explica que, por ejemplo, en estos últimos 4 años hemos subido el salario mínimo sin impacto importante en la inflación y con impacto en el crecimiento. Pero desde el punto de vista del empleo sí hay impacto. De hecho, los datos de ayer del desempleo muestran que estamos en un 8,9%. Sí, pero eso no el desempleo femenino está llegando a niveles que no veíamos desde 2021, en plena pandemia, y la creación de puestos de trabajo está en este trimestre está en sus niveles más bajos desde esa época, en plena pandemia. De hecho, otro dato más, el Banco Central advierte en su último IPOM que hay un problema desde el punto de vista de los costos laborales que están subiendo mucho, más allá de lo que está creciendo la economía. Está bien, pero eso no es un impacto directo del salario mínimo. Yo diría que podría ir quizás por las 40 horas, pero no por el salario mínimo. O sea, el informe que... No es lo que dice el Banco Central, digamos. Bueno, el informe, lo que dice el Ministerio de Hacienda con el informe que saca a finales del año pasado, donde mide los impactos de las políticas de 40 horas y salario mínimo sobre el empleo, nos dicen que han sido impactos positivos. Todo esto en medio del contexto de la nueva alza del desempleo que se dio hace no mucho, donde se vio que a nivel nacional subió un 8,9% y en particular en las mujeres superó ya el 10%, siendo el número más alto que se veía en nuestro país desde lo que fue la pandemia y todas las restricciones laborales que se hicieron en ese periodo. Pero eso habla bien mal de la gestión económica del gobierno actual, porque ahí se dio ese nivel de desempleo y de problemas laborales porque la gente no la dejaban salir de sus casas y no la dejaban muchas veces ir a trabajar incluso o poder hacer distintas actividades. Que ahora estemos peor que en esos puntos, habla de mala gestión, ¿no? Y eso tuvo una serie de reacciones, porque como ahí lo vieron en un intento de defender el tema de la alza del sueldo mínimo, que según él no tiene efecto, culpó al alza del desempleo en la baja en las 40 horas, pero lo reconoció, jefe económico de Jara. Ahora apareció después una representante, la presidente de la CPC, del mundo empresarial, a decir que no. Han visto un empeoramiento en el mundo privado, tanto por la baja de las horas laborales, sumado también al sueldo mínimo que subió, y todo eso a más regulaciones. Y tiene todo el sentido. Si tú tienes un trabajador, y especialmente eres una pyme, no tienes mucha plata, y te hacen que tu trabajador trabaje menos que antes, hay que también subir más todavía el dinero del sueldo y al mismo tiempo te hacen leyes sindicales que te joden más, aumentan mucho los costos, es más caro y si no tienes la plata para pagarlo, evidentemente o quiebras o despides o no creces más.
Por eso los que son grandes grupos corporativos usualmente pueden pagar estas cosas y aquellos que son pymes se joden. Y usualmente esto concentra más el mercado laboral y aumenta el desempleo, que es lo que ocurre ahora. Bueno, por otro lado, apareció incluso el ministro del Trabajo, que reemplazó a Janet Jara, que es Giorgio Bocardo, y dijo, no, el desempleo aumentó por otros factores que no vamos a mencionar con tanto detalle. En realidad ni las 40 horas, ni el aumento del sueldo mínimo aumentan el desempleo, sino que lo mejoran. Aunque todos los datos muestran lo contrario, como le dijeron ahí al asesor económico del gobierno de Janet Jara. Ahora, pasa que el reconocer los efectos negativos que traen sus políticas no lo van a hacer jamás. Porque ya es sorpresa que el representante económico de Jara reconociera en parte las malas consecuencias que esto trae para el mundo laboral y gente que se queda sin nada, sin trabajo y en la miseria. Pero pasa que no lo quieren reconocer porque sería aceptar que sus políticas no son tan buenas. Que en la práctica hay gente que ya tenía su trabajo asegurado desde grandes grupos corporativos, le mejora a veces la situación y ni siquiera siempre, pero termina jodiendo a mucha gente que su mano de obra valía menos que eso, o en muchos casos que con negocios que quisieran contratar más pero no tienen la plata para pagar todo eso. Y esto siempre pasa, por eso cuando tú vas aumentando siempre cada vez más el sueldo mínimo y bajas cada vez más las horas laborales, empieza a ver que los únicos que pueden pagarlo son grandes empresas, se concentra el mercado y empieza a haber un estancamiento económico. Y lo que pasa ahí es que la economía o se empieza a joder, o como pasó en Argentina, donde también pasó esto mucho, es que después ya la gente ignora las leyes laborales y todos empiezan a trabajar en negro. O sea, de manera ilegal y todo funciona así, ¿no? Bien curioso. Ahora, todo esto en un contexto en que el asesor económico de Jara está hablando también de que van a bajar más todavía la jornada laboral, que quieren aumentar más todavía el sueldo mínimo. Se está hablando eventualmente incluso de un sueldo mínimo sobre el $1.000.000, lo que llaman un sueldo vital, que evidentemente va a traer los problemas que mencionamos antes, sumado también a que todo va a subir de precio porque hay una inflación por más dinero que está circulando. Y bueno, son parte de las propuestas que se están dando ahí, que no traen consecuencias muy positivas, ¿no? Y es parte de la lógica que tienen ellos porque dicen que para crecer primero hay que igualar, que esto suena un poco como estos discursos frente amplistas o de los sectores del PC que siempre han tenido, que el crecimiento no es lo principal, sino el tema de la igualdad. Y la igualdad siempre puede ser para mejor o para peor. Y en la mayoría de los casos, cuando se iguala, no se iguala para arriba, porque es muy difícil, sino que se termina igualando para abajo, ¿no? Pero no son solo problemas para lo que es el sector de Jara, sino que también hemos visto que había una serie de revelaciones que complican también a los sectores de oposición, ya no tanto por declaraciones y propuestas, sino también por casos de corrupción y vínculos irregulares. ¿Y a quiénes le afecta? Tanto al grupo de Matei como también al sector de José Antonio Kast y los republicanos, porque se reveló que el principal encargado de las cuentas de campaña de José Antonio Kast y el Partido Republicano fue formalizado por emitir boletas a el senador Moreira de Chile Vamos en el caso Penta, caso de corrupción, y que muestra una vinculación que está presente ahí. Como también se revelaron nuevos detalles que vinculan a Chile Vamos y en particular al diputado Lavín Jr., con unas movidas empresariales medias corporativistas y sucias, corruptas, que dan paso a fraude al fisco, por más de 200 millones de pesos, que vinculan además a más de 70 candidatos de la UDI en estos casos de corrupción. Corrupción sistemática, ¿no? ¿Es sorpresa? No. La UDI es uno de los partidos más corruptos de Chile y con los más casos. Le siguen de cerca RN y también el Partido Socialista. Partidos tradicionales que digamos que, aunque todos los partidos roban y hay corrupción siempre en todo, nadie se exime, son digamos los que más repiten el problema, ¿no? Y dentro de eso está volviendo también a la candidatura de Matei, que no para de caer. Ahora Kast va a empezar a usar el argumento y puede justificar que no es nadie electo, que es una persona que eso no se sabía y tal vez lo aparten. Más difícil es para la gente de Matei justificar esto cuando es un diputado electo, que ellos han defendido, que es parte de su coalición, que porque tenía mucha influencia y que además es hijo de uno de los políticos principales de Chile Vamos a nivel histórico, que es Joaquín Lavín, el exalcalde de Las Condes y varias veces candidato presidencial, que además tuvo también una serie de escándalos de corrupción bajo su administración en la comuna de Las Condes y por lo cual nunca ha querido responder demasiado porque nadie lo ha querido investigar a él directamente. Entonces, malos momentos para distintas campañas, tanto por las malas propuestas que se está viendo con Jara y lo que están impulsando, que ellos mismos reconocen que ya ha tenido consecuencias negativas y eventualmente va a traer peores, como también lo que estamos viendo al interior de los sectores de oposición, donde empiezan estos escándalos de irregularidad, para no decir corrupción, que están tocando tanto el sector de republicanos como también de Chile Vamos. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece todo esto que está reconociendo el jefe de campaña de Jara, como también estos problemas en la oposición, particularmente en el sector de Matei y de Kast? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que me pueden recomendar noticias, materias de análisis de cualquier tipo para otro video, abajo en los comentarios, y que lo podemos hacer en otro programa. Nos veremos en el siguiente video. ¡Hasta luego!